Bueno, ahora sí, que empezamos a grabar. Buenas tardes una vez más a todo el mundo, a quienes están viendo el video también. Eh, Sin mucho más, tenemos que continuar con parte de lo que hicimos la vez pasada y tenemos un encuentro bastante atareado y agitado, así que dejo a Juanma arrancar nomás y después, en todo caso, volveré a hablar un poquito acerca de lo que viene después del tema que había quedado pendiente de Juanma, que es Poincaré, y es lo último con lo que vamos a cerrar antes de arrancar propiamente con integrantes del Círculo de Viena. Así que, bueno, tenemos un encuentro bastante movido. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por venir. Vamos a retomar Duem. A ver, díganme si se ve la pantalla cuando... ¿Se ve si que la agrandé, la pantalla? Bien. Bueno, hoy retomamos Duhem, vamos a recordar un poquito, filósofo de la ciencia, más que filósofo de la ciencia, profesor de física, de química, uno de los padres de la físico-química, estudió filosofía, historia de la ciencia, mejor dicho, y eso lo llevó a plantear lo que vamos a ver acá. Sus estudios de la historia de la ciencia lo llevan a teorizar sobre qué es una teoría, si describe realmente el mundo o no, qué implicancias tiene la contrastación de una teoría con la experiencia, según las diferentes partes que la componen, y si hay o no componentes interpretativos que cambian la, la posibilidad de pensar que podemos conocer de forma absoluta si una teoría queda verificada o refutada. Vamos a avanzar con eso. Bien, recordemos un poco en la introducción del libro que vamos a trabajar, que el libro era Teoría Física, su objeto y su estructura. En esa introducción dice que va a analizar las teorías, más que nada la teoría física, o sea, que todo lo que va a pensar es en relación a la teoría física y lo remarca. Dice, bueno, las demás ciencias, no vamos a hablar de las demás ciencias, vamos a hablar de la teoría de la física, esta que tenemos en 1900. Y la voy a analizar parte por parte para ver cómo funciona, cómo hace un ingeniero a la hora de utilizar una herramienta. Primero va viendo parte por parte cómo funciona para entender luego el manual para utilizarla. Bueno, él lo que va a hacer es eso. Bajo esa metáfora avanzamos. Ahora, comienza con una metáfora de bastante de relojero, pero al final, en uno de los capítulos finales del libro, va a cambiar la metáfora, va a dejar de pensar la ciencia y las teorías científicas como cuestiones meramente mecánicas y va a pensarlas más bien como organismos vivos y al científico más bien como un médico, en lugar que como un relojero. Pero bueno, avancemos para entender qué significa eso. Bueno, el capítulo, la primera parte del libro, el objeto de la física, lo que estudia es, bueno, ¿qué es una teoría? ¿Cómo debemos entenderla? Para entender qué es una teoría, en el primer apartado, la teoría física considerada como una explicación, encuentra Duhem que hay dos tipos de definiciones de qué es una teoría, hay dos posiciones al respecto. O bien una teoría es una explicación, y debemos entender explicación como el intento de develar la naturaleza real de las cosas, es decir, que explicar es mostrar qué es lo que está detrás del fenómeno, qué es lo que realmente pasa, en un sentido metafísico incluso podríamos decir. Pero si llegamos a dar realmente con lo que pasa mediante nuestros sentidos, Duhem puede aceptar ese tipo de explicación. Esto igual puede llegar a despertar algunos debates, si Duhem puede creer que eso es posible o no, pero recordemos, esta obra es específicamente sobre física, y para Duhem la física no puede dar ese tipo de explicaciones. Así que respecto de la física, por lo menos en esta obra, es claro, para Duhem, lo explicita, la teoría física no puede ser una explicación en este sentido, porque no puede dar cuenta de cuál es la naturaleza que está detrás del fenómeno, cuáles son los objetos reales que interactúan detrás del fenómeno. En todo caso, hipotetizamos, creamos, postulamos entidades teóricas que están detrás del fenómeno que explican los fenómenos. Pero, bueno, entonces si no es una explicación, ¿qué es una teoría física? Bueno, la otra posibilidad era que la teoría sirva y sea una especie de clasificación, de resumen y clasificación de fenómenos. Entonces, o bien es una explicación que da cuenta de los fenómenos detrás de las leyes experimentales, es decir, las regularidades que se dan en el fenómeno, o bien es una clasificación, una especie de ordenamiento de las leyes experimentales, y a medida que las vamos conociendo, las vamos clasificando y estructurando lógicamente, pero eso no significa que conozcamos qué hay detrás del fenómeno. Entonces, o bien es clasificación, pero no explicación real, o bien es una explicación.
Avanzamos un poquito. Bueno, el ejemplo de la teoría acústica, él muestra una ley experimental de la teoría de la acústica, que según acercamos o alejamos o cambiamos el tamaño de una cuerda de metal, bueno, a mismos tamaños y mismo grosor sale el mismo sonido. Bueno, ¿por qué sucede eso? Eso sería una especie de ley experimental que siempre que hagamos eso, eso pasa. Siempre que movamos una cuerda con el mismo grosor y largo, con la misma fuerza, va a emitir el mismo sonido. Bueno, eso lo podemos explicar en términos de qué es lo que hay detrás. Hay una frecuencia, hay un movimiento, y esa es una explicación, podríamos decir, nauménica del fenómeno, medio raro, pero eso es lo que nos dice Duhem, y por eso la teoría acústica podría ser una explicación. Pero este libro, esta obra, no es sobre teoría acústica. Así que esto lo postula para comparar. Avanzamos un poquito, y la física se pregunta, ¿qué es? ¿Es una explicación? Bueno, la respuesta de él es que es una explicación hipotética. Quienes hayan cursado filosofía de la ciencia o IPC en una cátedra, por ejemplo, de Gaeta o de Gentile, podrán encontrar la idea de explicación hipotética en Hempel como explicación potencial. Es decir, no sé realmente si es una explicación, si puede develarlo el noumeno que está detrás del fenómeno, pero hipotetizo que es así. Es como si fuera. Es, pero ese no sería el objetivo. Digamos, cuando hacemos eso, cuando creemos que estamos explicando qué es lo que está detrás, estaríamos apostando por una especie de metafísica. Vamos a ver un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué cosas tenemos, qué marqué yo en negrita. Eh, no puede considerarse a sí mismo una explicación cierta de las apariencias sensibles, la teoría física. No puede hacer accesible a nuestros sentidos la realidad que reside bajo las apariencias. De modo que se contenta con demostrar que todas nuestras percepciones se producen como si la realidad fuera tal como afirma. Muy parecido a un Weichinger en el como si, solo a título del como si, ¿no? Bien. Bueno, nos da un ejemplo, un fenómeno que podríamos intentar explicar físicamente. Este es un ejemplo visual. Bien, ya no explicaría una cuestión de la teoría de la acústica, sino algo de la teoría de la física sobre un fenómeno visual, ¿no? Y dice, bueno, los elementos que podemos abstraer mediante nuestra razón respecto de la vista son el color, si es simple o compuesto, el brillo. Esas son las unidades mínimas fenoménicas que podemos dar cuenta. Y mediante eso la razón además respecto de lo que se nos aparece del fenómeno. Bien, y esas regularidades que podríamos dar cuenta mediante experimentos una y otra vez, que son la formulación de leyes experimentales, ¿cómo las explicamos? Bueno, las explicaciones se dan por medio de, por ejemplo, la teoría vibratoria de la luz. Ahora, ¿qué dice acá? La teoría vibratoria de la luz nos da una explicación hipotética de esas leyes experimentales. Dicha teoría supone que todos los cuerpos que vemos, percibimos y pesamos están sumergidos en un medio inaccesible a nuestros sentidos e imponderable que denomina éter. Es decir que aquello que está detrás del fenómeno, aquello que está detrás de las apariencias, es el éter. Y entendemos los fenómenos de la luz a través de esta entidad teórica que no podemos ver, pero que nos ayuda a entender qué es lo que está detrás. Ahora, ¿cómo sabemos que existe el éter? ¿Podemos conocerlo? Así como podíamos conocer las vibraciones del sonido. No, parece que no. Bien, entonces, y aunque no puede hacer que percibamos ese éter, ni puede conseguir que constatemos de visu el vaivén de la vibración luminosa, se esfuerza por demostrar que las consecuencias de sus postulados son del todo conforme con las leyes que proponen la óptica experimental. Es decir, que esa teoría que postula el éter explica las leyes experimentales. Bien, avanzando un poquito, la dependencia metafísica de la física. Si una teoría, acá están las dos preguntas más importantes, esto es por qué, o sea, a raíz de las dos preguntas que aparecen acá, es que podríamos entender por qué entonces la teoría física terminaría siendo metafísica si es que no cambiamos nuestras pretensiones de que sea una explicación. Si queremos que sea una explicación, se vuelve metafísica. Veamos. Si una teoría física es una explicación, claro, siempre según Duhem, si una teoría física es una explicación, en ese sentido que habíamos mencionado, a ver, ¿alguien dijo algo? Ah, Nachito. No habrá conseguido su objetivo hasta que haya apartado toda apariencia y consiga captar la realidad física. ¿Por qué? Bueno, Duhem previamente definió explicar cómo mostrar la realidad que está detrás. Para decidir si un conjunto de proposiciones constituye una teoría física, hace falta examinar
si las nociones que relacionan estas proposiciones, las de la teoría física, expresan de una forma abstracta y general los elementos que constituyen realmente las cosas materiales. Es decir, para que una teoría sea una explicación, tiene que expresarnos aquello que constituye la realidad de las cosas materiales, para que sea una explicación, ¿no? O si por el contrario representan solamente las características universales de nuestras percepciones. Si solo representan las características universales de nuestras percepciones, serán cuestiones experimentales y no ya una teoría que muestra lo que está detrás del fenómeno. Para que ese examen tenga sentido, es preciso ante todo considerar lo siguiente. Bajo las apariencias sensibles, que nos revelan nuestras percepciones, existe una realidad distinta de las apariencias. El noumeno, podríamos decir. Es imposible reconocer que se ha llegado a una explicación adecuada hasta haber respondido cuál es la naturaleza que está detrás. Así entonces, cada teoría física, nos comenta Duhem en la historia de la física, postula cuál sería la naturaleza de esos elementos, cuáles son los elementos que están detrás del fenómeno. Y según el conjunto de entidades que aceptemos como existentes detrás del fenómeno, dado que no podemos dar cuenta real de esas entidades, solo las postulamos, estaríamos apostando por una metafísica. Bien, en ese sentido, si los principios primeros de la física dependen sobre la apuesta de objetos que no podemos constatar directamente, la física depende de una metafísica. Avanzamos. Acá está, si la teoría física está subordinada a la metafísica, las divisiones que separan los distintos sistemas se prolongarán al ámbito de la física. Es decir, que aquello que se define en la metafísica se prolonga a la física. Una teoría física considerada satisfactoria por los seguidores de una escuela metafísica será rechazada por los partidarios de otra escuela. Y vemos los ejemplos. ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza real de los cuerpos la metafísica de Aristóteles? Toda sustancia resulta de la unión de dos elementos. Esta es la metafísica de Aristóteles, que es lo que está detrás del fenómeno. Uno permanente, la materia, y el otro variable, la forma. Para un filósofo peripatético, esa es la realidad que se oculta detrás de los fenómenos magnéticos, por ejemplo. Cuando haya analizado todos los fenómenos magnéticos, hasta reducirlos a propiedades de las cualidades magnéticas y de sus dos polos, habrá dado una explicación completa. En la obra, Duhem nos da una explicación detallada de cómo se había llegado a una explicación aristotélica justo antes de Newton. Según la filosofía natural de Boscovich, dedujo de los principios de Newton, así que acá vamos a encontrar la metafísica newtoniana y los parámetros newtonianos para explicar los fenómenos. La sustancia material no se compone de materia y forma, sino que se descompone en un número inmenso de puntos. Este es el fenómeno que está, este es el noumeno que está detrás del fenómeno, aquello que se esconde detrás de las apariencias. ¿Cuáles son los elementos reales de la realidad? Un número inmenso de puntos, carentes de extensión y de figura, pero dotados de masa. Entre dos puntos cualesquiera se ejerce una acción mutua, etcétera, etcétera. Es decir, que dar una explicación satisfactoria en física para la teoría de Newton será explicar los fenómenos en razón de esos conjuntos de puntos inmensos, carentes de extensión y de figura. Según las doctrinas atomistas, la materia se compone de cuerpos pequeños, duros y rígidos, representados con figuras diversas y esparcidos profusamente en el vacío. Para explicar los movimientos que experimenta un pedazo de hierro en presencia de un imán, habrá de imaginar una gran cantidad de corpúsculos magnéticos que se escapan del imán en efluvios apretados, aunque invisibles e impalpables. Bueno, vemos que entonces las explicaciones dependen de qué es lo que creemos que está detrás de las apariencias. Y la teoría física, según la metafísica que adoptemos, va a cambiar estándares explicativos. Vemos pues que cada escuela filosófica propone una teoría que reduce los fenómenos magnéticos a los elementos que, según su opinión, componen la esencia de la materia. Pero las otras escuelas rechazan esta teoría, o bien sus principios no les permiten ver en ella una explicación satisfactoria. Los reproches que una escuela cosmológica, por ejemplo, dirige a otra, adoptan con frecuencia la misma forma. La primera acusa a la segunda de recurrir a causas ocultas. Así, por ejemplo, nos cita Duhem una carta que tiene Descartes acusando, no recuerdo a quién, me parece que era a los atomistas. A ver si la cité. No, no la cité. Pero La creo que podemos sí, buscar. porque era bastante dubitativo respecto del atomismo. Sí, no, hay una carta, o sea, Duhem cita cartas de científicos atacando científicos de otras áreas o de otras teorías de la misma época y criticándoles de metafísicos. Pero bueno, me gustaría haberla citado, no la cité, qué marmota.
Si quieren la buscamos, no creo que tarde mucho. Alguien se la había citado. Bueno, vamos a avanzar porque si no esto se va a hacer medio chicloso. Avancemos. Pero si quieren me ponen en el chat y en algún momento donde se esté hablando yo la busco. Bueno, función de los componentes metafísicos. ¿Para qué sirve entonces la metafísica? Si siempre se la ha criticado tanto. ¿Por qué la física debería utilizar metafísica? ¿Para qué sirve? A ver qué pusieron ahí. Puede ser que estaba en la diapositiva anterior al final. Puede ser, porque estoy intentando verlas. A ver. No, acá está la posición de Descartes, porque Descartes tiene una teoría física propia, podríamos decir la física cartesiana, y digamos, se distingue del atomista y la de Boscovich. Para él, fijémonos, la materia es esencialmente idéntica a la extensión en longitud, anchura y profundidad de la que hablan los geómetras. No hay que considerar en ella más que distintas figuras y distintos movimientos. La materia cartesiana, por así decir, es una especie de fluido inmenso, incomprensible y absolutamente homogéneo. Los átomos duros o indivisibles, los vacíos que los separan, no son más que apariencias, ilusiones. Es decir, que niega que existan átomos duros e indivisibles. Para él todo es un fluido, según esto. Bien. Avanzamos entonces. ¿Para qué sirven los componentes metafísicos? Ninguna metafísica proporciona enseñanzas tan precisas y detalladas como para extraer todos los elementos de la teoría física. ¿Qué significa esto? Que de una metafísica no podemos obtener por lógica, por implicación lógica, una teoría física. En todo caso, nos da algunos elementos de forma parcial. ¿Para qué sirve entonces la metafísica? ¿Qué nos brinda? Bueno, la enseñanza que proporciona la doctrina metafísica acerca de la verdadera naturaleza de los cuerpos consisten casi siempre en negaciones. Es decir, que si uno cree que la naturaleza que está detrás del fenómeno son átomos, eso implica la negación de otro tipo de explicaciones. Acá está, mira. Los peripatéticos, al igual que los cartesianos, niegan la posibilidad de un espacio vacío. Los newtonianos rechazan toda cualidad que no se reduzca a una fuerza ejercida entre puntos materiales. Los atomistas y los cartesianos niegan cualquier acción a distancia. Es decir, que su metafísica rechaza la de los otros. Para eso sirve la metafísica, según Duhem. Para privar, para impedir imaginar otras cosas. Muy parecido a lo que Mach pensaba de las leyes. Muy parecido. Bien. Es como que limita el universo imaginativo para las teorías. Pone una serie de reglas de juego. Y el que entiende la metafísica sabe cómo jugar ese juego. Ahora, si otra persona postura algo por fuera de esa metafísica, es decir, que dice lo que no se puede decir, entonces es un metafísico en un sentido peyorativo. Si dice lo que sí se puede decir a partir de la metafísica apostada, no nos daremos cuenta que estamos haciendo metafísica. Todas estas negaciones son útiles para argumentar cuando se trata de condenar una teoría propuesta por una escuela contraria, pero parecen necesariamente estériles cuando se quiere extraer de ellas los principios de una teoría física. Bien. Ahora, ¿por qué siempre podríamos decir que siempre hay metafísica? Por consiguiente, no podemos extraer de un sistema metafísico todos los elementos necesarios para construir una teoría física. La teoría siempre recurre a proposiciones que ese sistema, el sistema metafísico, no le ha proporcionado, y que por tanto siguen siendo un misterio para los partidarios de ese sistema. En el fondo de las explicaciones que pretende proporcionar siempre yace lo inexplicado. Bien, acá terminamos entonces y entendemos la distinción entre lo que es una explicación, una teoría como explicación, que explica qué es lo que está detrás del fenómeno, y lo que sería una teoría como clasificación, es decir, como un mero agrupamiento sistemático y lógico de los enunciados, podríamos decir, las leyes experimentales. Entonces, si apostamos por la teoría física como una explicación, siempre será un sistema que depende de algo metafísico. Si optamos solo por la teoría como una clasificación, bueno, nos vamos a salvar parcialmente de la dependencia de la metafísica. Pero se puede. Bueno, avanzamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque ya pasamos el capítulo 1, que es un montón. O alguna intervención, capaz que quieren meter un bocadito. Bueno, continuamos entonces. Bueno, empezamos con teoría física y clasificación natural. ¿De qué Ahí forma está entonces? Federico levantando la mano, Juanma. Ah, dale, Federico, ataque. Podemos, a ver, voy a sacar, capaz que está hablando, podemos ver los labios.
No sé. Bueno, comparto de vuelta. Sí, Bien. cualquier cosa, Federico, si querés hacer la consulta, directamente desmuteate o dejala en el chat y ahí te escuchamos. O te leemos, Sí, según el caso. que así Sí, se sí, hace sí. más divertido todo. Bien, ahora vamos a empezar a pensar ya no la teoría física como una explicación, sino como una clasificación. Esto nos va a acercar un poquito a la idea de Mach como teoría, esa idea de la teoría como economía del pensamiento. Pensar una teoría física sin metafísica, es decir, autosuficiente. Teoría, ¿qué debería ser? Una teoría física no es una explicación. Bueno, ya entendimos, Duen, que pensás eso. En un sistema, a ver, es un sistema de proposiciones matemáticas deducidas de un pequeño número de principios, cuyo objeto es representar a la manera más simple, más completa y más exacta posible un conjunto de leyes experimentales. Y remarquemos, es decir, que la teoría lo que hace es representar solo un conjunto de leyes experimentales, ordenarlas, sistematizarlas, pero se quedan las leyes experimentales. No intenta explicar qué es lo que está detrás del fenómeno para Duhem. Para Duhem solo son clasificaciones de leyes experimentales. Y remarco por qué experimentales, porque en experimentales lo que estamos diciendo es que se quedan en las regularidades fenoménicas. Lo que intentamos hacer es clasificar, ordenar, sistematizar lo que se nos aparece, las regularidades que se nos aparecen, no qué es lo que está detrás. Eso es lo que nos diría Duhem. Si intentamos ir a saber qué es lo que está detrás, hacemos metafísica. Si nos quedamos en la clasificación, sistematización de las regularidades de las cosas que se nos aparecen, solo sería una teoría como clasificación. Bien, y entonces, ¿cómo se elabora? Bueno, no vamos a detallarlo mucho, son estos 4 pasos. El primer paso es definir y medir las diferentes magnitudes físicas y asignarles como una serie de signos y qué números se les pueden atribuir a esos signos. El segundo paso es la elección de una hipótesis, es decir, que esos signos que sistematizamos y definimos en uno, los empezamos a conectar hipotéticamente, no sabemos realmente si esas conexiones, si esas proposiciones descriptivas que conectan signos son verdaderas o no, pero hipotéticamente los relacionamos. Eh, bien, de esa forma, el único freno para hacer esas asociaciones entre signos que representan magnitudes o variables, eh, bien, el único freno es la consistencia lógica. Ah, bien, qué bueno. Bueno, esto lo encontrás entonces en el capítulo 2, apartado 1, teoría física según Duhem, ¿sí? Bien, el tercer paso ya es el desarrollo matemático de la teoría. O sea, en el primero definimos las magnitudes, le asignamos signos a cada una de las variables. En el segundo comenzamos a asociar esas variables y describir hipótesis, postular hipótesis, es decir, la relación entre esas variables. Y ya en el tercero hacemos el desarrollo matemático de eso. Bien, y en el cuarto paso comparamos todo eso que hicimos, es decir, la asignación de signos a magnitudes reales, la segunda, la asociación de esos signos, y el tercero, el desarrollo matemático. Ya en el cuarto lo contrastamos empíricamente. Bien, avanzamos entonces. De modo que una teoría verdadera, y acá esto es interesante, porque la pregunta por cuándo una teoría es verdadera siempre nos habla mucho del autor que estamos trabajando. ¿Cuándo cree Duhem que podemos hablar de teoría verdadera si solo es una clasificación? Bueno, una teoría verdadera no es una teoría que da una explicación de las apariencias físicas conforme a la realidad, es decir, que no es una explicación que nos da el noumeno detrás del fenómeno, sino una teoría que es verdadera cuando representa de manera satisfactoria un conjunto de leyes experimentales. Es decir, que si alguna de las leyes experimentales damos cuenta que no se adecua a la teoría, esa teoría es falsa. Ahora, si esa teoría se adecua a todas las leyes experimentales que hemos conformado, esa teoría decimos que es verdadera, porque es una clasificación consistente con las leyes aceptadas. El acuerdo con la experiencia es el único criterio de verdad para una teoría física. Bueno, las leyes experimentales se conforman de acuerdo a la experiencia. Me gusta a mí yo compro. Bueno, ¿cuál es la utilidad de una teoría física? Es decir, una teoría como clasificación. Y acá entra Mach, la teoría considerada una economía del pensamiento. Una teoría concebida tal como acabamos de exponer
no nos enseña nada. Pero entonces, ¿qué hace? Si lo único que hace es agrupar leyes experimentales que sí nos enseñan cosas. La teoría como clasificación y sistematización de cosas que ya sabíamos, ¿para qué sirve? Bueno, ¿qué ventaja obtienen los físicos al sustituir las leyes que proporcionan directamente el método experimental por un sistema de proposiciones matemáticas que las representan? De esta forma, lo que hace la teoría es sustituir un gran número de leyes que para nosotros son independientes porque las experimentamos en diferentes aspectos o ámbitos. Bueno, las sistematizamos y las reducimos lógicamente a un pequeño sistema, ya no a muchos enunciados, sino a un gran enunciado conectado, por un número reducido de proposiciones que llamamos hipótesis fundamentales. Es decir, aquellos enunciados que acumulan todas esas leyes experimentales, de las cuales esas leyes experimentales podríamos decir son sus implicaciones, sus consecuencias lógicas, esas hipótesis fundamentales lo único que hacen es clasificar y reducir a un enunciado mucho más resumido todo lo que esas leyes experimentales nos decían. Una deducción matemática permite recobrar todas las leyes físicas. Es decir, yo tomo esa hipótesis fundamental donde había contenido todas esas leyes experimentales y podría desarmar esa hipótesis fundamental y dar con todas esas leyes físicas. ¿Para qué sirve entonces? Para hacer un alivio inmenso para la razón. Es como bueno, yo veo solo la hipótesis fundamental y ya puedo saber todo lo que esa hipótesis fundamental implica. No tengo que andar pensando en esas innumerables cantidades de leyes experimentales. Con la hipótesis fundamental me basta. La reducción de las leyes físicas a las teorías contribuye, pues, a esta economía intelectual que para Mach es el objetivo y el principio rector de la ciencia. Una lástima que no esté Gaeta, porque nos podría decir que sí, y capaz que podría decir algún ataque. Bien, la ley de la En realidad, reflexión, sí, creo que puedo reponer un pequeño comentario que haría Gaeta respecto de a ver, esto, dale. que es el hecho de que se presuponga, más allá de los dichos explícitos eh, de Duhem en este caso, de que se presuponga que su espíritu en última instancia es instrumentalista o ficcionalista, porque él tiene una interpretación bastante particular de Duhem donde dice que es realista y que lo único que hace en estas condiciones es tratar de asegurar, bueno, lo que sabemos a partir de la ciencia y de las teorías físicas son justamente esta sistematización y esta economía del pensamiento. Pero cuando se pone a hablar un poco más de la práctica y de la historia de la ciencia, se pone a decir, bueno, tiene numerosos pasajes en los que dice, bueno, pero esto cada vez nos genera un sentimiento más comprometido con que la realidad Ah, vos efectivamente ya adopta sabes esta la respuesta estructura. que tengo para eso. Sí, no, ya Eh, eh, sé, pero bueno, eso sería, si querías el ataque de Gaeta, sería este. no, además, perdón, otra cosa. Es cierto, Juan Manuel, y estoy de acuerdo con vos, estos pasajes que vos acabás de presentar eh, parecen un espejo de la teoría Mill-Ramsey-Lewis respecto de un sistema deductivo, el mejor sistema deductivo del cual se deducen todas las leyes. Y suena a instrumentalismo, pero reitero un poco lo que decía la vez pasada, en otros pasajes está la crítica explícita de Duhem al instrumentalismo. Yo acuerdo que hay un espíritu realista que subyace a la posición de Duhem. Claro, Bien, el tema es que también, bueno, ambas cuestiones se pueden conciliar porque la mayoría de los pasajes donde terminaría estando a favor del realismo tienen que ver más con una especie de impulso que tenemos a pensar que el mundo es efectivamente como nos dicen nuestras mejores teorías y no tanto, digamos, a una descripción de la que tengamos conocimiento. De hecho, la expresión conocimiento creo que aparece en solamente uno de los pasajes y en el resto aparece como esta sensación o sentimiento de que el mundo se comporta tal como nuestras teorías dicen, Pero que es cada además, vez más firme a medida que vamos confirmando nuestras mejores teorías científicas. uno podría decir o dudar respecto de esta interpretación, decir, bueno, pero ¿qué significa? Tenemos la sensación de, pero la crítica explícita al instrumentalismo no la podés evadir.
Bueno, nos quedará para algún encuentro especial, entonces, la exposición de esa crítica, Nelly, para poder atacarla bellamente. Ok. Agarro el guante. Dale, así afilo los cuchillos. Bueno, avanzamos entonces. Bien, la ley de la refracción es a los innumerables hechos de refracción lo que la teoría óptica es a las leyes infinitamente variadas. Es decir, que la ley de refracción, como ley experimental, tiene en sí misma reduce todos esos innumerables hechos de refracción en un solo enunciado. Y una teoría óptica lo que haría es acumular, contener todas las leyes experimentales, entre ellas la ley de refracción y quizás otras tantas más. Es decir, que lo que tenemos acá es como una especie de árbol que se va generando, que va reduciendo las cosas cada vez a menos enunciados. Los innumerables serían los fenómenos, esos fenómenos se van organizando y reduciendo a regularidades, y esas regularidades se van reduciendo, resumiendo en teorías. Ese sería el árbol. Nosotros podemos conocer los fenómenos, podemos dar con las regularidades experimentales, pero las teorías serían más una clasificación de esas regularidades que un conocimiento de lo que está detrás. Bueno, entonces pensamos la teoría como clasificación. Al desarrollar numerosas ramificaciones de razonamiento deductivo que une los principios con las leyes experimentales, establece entre ellas un orden y una clasificación. La teoría nos proporciona, por así decir, la tabla y los títulos de los capítulos en que se verá de forma metódica la ciencia objeto de estudio. Es decir, que acá lo que está haciendo Duhem es una propuesta. Pensemos que esa propuesta luego es llevada por el Círculo de Viena, pero antes de Duhem no había muchas personas que pensaban que las teorías debían ser axiomatizadas, clasificadas, armadas en árboles teóricos. Esto lo está diciendo Duhem ahora y nos está dando la propuesta. Con lo cual no es un tipo que está repitiendo algo que ya se dijo, lo está proponiendo, a partir de una idea que le transmitió Mach. Bien. Bueno, así, junto a las leyes que rigen el espectro generado por un prisma, coloca las leyes que obedecen, a que obedecen los colores del arco iris. En cambio, las leyes por las que suceden los tintes de los anillos de Newton van a parar a otra región, donde se encuentra con las leyes de las franjas descubiertas por Jung y Fresnel. ¿Qué es lo que nos quiere decir con este apartado, con esta cita? Que quizás nosotros veamos aquella luz que sale de los prismas y confundamos que como se ve con un arco iris vamos a intentar identificarlo con otros tipos de arco iris. Pero si axiomatizamos la teoría y los eventos y las regularidades que están detrás, veríamos las relaciones lógicas y veríamos que en realidad va a parar a otro lugar, a otro tipo de ley más general. Las leyes de todos estos fenómenos, cuyos brillantes colores hacían que se confundieran unos con otros a los ojos de un simple observador, quedan clasificadas y ordenadas gracias a la labor del teórico. Es decir, que podemos ver mejor la relación entre los fenómenos, regularidades y irregularidades más abarcativas, más abstractas, gracias a la clasificación. Gracias a la teoría, el físico encuentra con toda seguridad, sin omitir nada útil y sin utilizar nada superfluo, las leyes que le pueden servir para resolver determinado problema. Bien, una cuestión acá que me salté. Juan. Sí, perdón, dale. Sí, no quería comentar algo. Justo me tocó en la mañana leer algo acerca de Newton y las leyes naturales. Y es interesante porque en Newton, de cierta manera, igual ya está esa concepción como, de hecho, él dice algo así como que las leyes naturales que él plantea en el principio de matemática deben tomarse no como hipótesis, sino como axiomas. Y luego hay un debate entre Leibniz y Berkeley acerca de, bueno, qué pasa con estas axiomas que no se puede, o sea, todavía falta una explicación acerca de cómo actúa, por ejemplo, la ley de gravitación en los cuerpos. Dice, por ejemplo, Leibniz que ahí falta explicar un mecanismo de cómo actúan las leyes en eso. Y Berkeley le responde por otro lado que no hace falta eso, que lo que se debe hacer es algo así como plantear principios matemáticos que nos puedan explicar todo el resto de los fenómenos. Vaya a saber uno detrás qué mecanismo haya, pero que son los principios matemáticos como los que nos proporcionan como la inteligibilidad de las leyes planteadas. Entonces, sí. Eso igual se podría arrastrar un poquito más atrás y yo encuentro súper interesante cómo van haciendo esa concepción.
Para Duhem es al revés. La matemática sirve para clasificar los fenómenos y los datos y poder reducirlos a unidades mínimas y ya no tener que mezclarse con cosas confusas, en lugar de usar la matemática para explicar los fenómenos. O sea, sirve para clasificar los fenómenos. ¿Estás de acuerdo con eso? O Newton no estaría de acuerdo con eso. O Berkeley no estaría de acuerdo. Claro. Ahí es que, claro, es que yo creo que lo problemático es la noción de explicación. Yo creo que me da la impresión que Berkeley, claro, no estaría, sería claro, como instrumentalista en ese sentido, no estaría preocupado de que nosotros expliquemos cosas en el sentido como más fuerte metafísico, sino, claro, le bastaría como organizar los fenómenos en la menor cantidad de fórmulas y principios matemáticos posibles para, y bueno, ya está, quedémonos tranquilos con eso, lo mejor que podemos tener, probablemente, diría. Vamos a decir que hay un espíritu común detrás. Sí, sí. Bien, bueno, buenísimo, Franco. Si llegás a notar que tus estudios de estos días ayudan a complementar algo, ataque. Desmuteate de una. Bien. Bueno, gracias a la teoría, el físico, ya lo vimos. Avanzamos un poquito. Hay algo que acá yo no puse, porque si no se iba a alargar mucho la presentación, pero nos dice Duhem que esta clasificación de leyes experimentales en teorías y este armado de árboles termina a veces generando como pequeñas predicciones de regularidades que aún no vimos. Como que el árbol tiene ciertos huecos y podríamos predecir que aparecerían ciertas regularidades. Y a veces esas regularidades aparecen, y eso hace creer al clasificador, al teórico, que esa teoría es real, es verdadera. Lo que nos aclara Duhem, que bueno, que esa fue una feliz coincidencia, pero que eso no hace necesariamente verdadera a la teoría como clasificación. Lo que sí hace es mostrar la utilidad de clasificar las teorías. Las leyes. Bien. Las teorías representativas y la historia de la física. Esto no vamos a ver mucho, pero acá es todo un capítulo. El capítulo 3 es un capítulo más bien histórico. No lo vamos a ver, pero hay algunas cositas que vamos a ver. ¿Qué partes tiene una teoría? Bueno, para Duhem, una teoría tiene dos partes. Una parte que podríamos llamar metafísica y una parte que podríamos llamar racional y axiomatizable. Eso el nombre se lo estoy poniendo yo, pero veamos qué nombres le puso Duhem para no violarlo. Una teoría consta de dos partes bien diferenciadas. Una es la parte meramente representativa, que se propone clasificar las leyes. Es decir, que una parte de la teoría clasifica leyes, y la llamamos representativa. La teoría como clasificación. La otra parte es la parte explicativa, que se propone captar la realidad que hay detrás de los fenómenos. Es decir, que esas dos definiciones que nos había dado Duhem de teoría como explicación y teoría como clasificación coinciden con las dos partes que nos está diciendo ahora de teoría. Toda teoría, o una teoría, tiene una parte representativa, que es la que clasifica leyes, y una parte explicativa, que es la que intenta explicar qué es lo que está detrás, develar qué es lo que está detrás. El vínculo entre ambas partes, la explicativa, que es lo que está detrás del fenómeno, y la clasificativa o representativa, que es lo único que hace es ordenar fenómenos y reducirlos a menos enunciados, es muy débil. Incluso dice que la parte que es explicativa es una especie de parásito. La parte descriptiva se ha desarrollado por su cuenta, dice. O sea, la parte representativa, la descriptiva, la que clasifica fenómenos, se desarrolla sola, con los métodos propios y autónomos de la física teórica. A este organismo plenamente formado, y fíjense, acá está la metáfora de teoría como organismo. Esto es importante porque es muy de más pensar las teorías como organismos, pensar todo en función biológica. A este organismo plenamente formado se le une como parásito la parte explicativa, es decir, la parte esa metafísica, esa de intentar explicar qué es lo que está detrás, se le une a la parte clasificatoria o descriptiva. Todo lo que tiene de bueno la teoría, lo que la hace aparecer como una clasificación natural, es decir, lo que hace que uno piense que la teoría como clasificación sea real, que sea una clasificación de lo que naturalmente es, y le confiere poder de preceder a la experiencia, es decir, de hacer buenas predicciones, se halla en la parte representativa. Es decir, que es la parte representativa la que tiene el poder predictivo, la que hace que parezca que la teoría es real, o sea, una teoría como que describe lo que hay detrás, ¿no? Por el contrario, todo lo que la teoría tiene de falso, cada vez que, y esto tiene que ver con los estudios que hizo Duhem de la historia de la ciencia, cada vez que una teoría fue refutada y se creyó que no se sabía nada, era por esto que vamos a decir ahora. Porque van a contradecir los hechos que se encuentran sobre todo en la parte explicativa, lo ha introducido
en ella el físico guiado por su deseo de captar las realidades. Es decir, que cada vez que el físico intenta hacer filosofía o intenta hacer metafísica, cada vez que postula qué es lo que está detrás del fenómeno y entonces postula entidades que no puede experimentar, ahí está haciendo metafísica, ahí está construyendo la parte explicativa. Pero esa parte explicativa solo tiene sentido a partir de la otra parte, la descriptiva, la representativa, que lo único que hace es clasificar fenómenos. Cuando los avances de la física experimental, esa parte, la buena, ponen de relieve los fallos de la teoría, cuando la obligan a modificarse y a transformarse, casi toda la parte puramente representativa pasa a la nueva teoría. Acá tenemos qué es lo que se conserva. Quienes sean, por ejemplo, realistas estructurales, yo creo que podrían encontrar su pedacito de Duhem acá. Hay algo que se conserva cuando hay una revolución científica, cuando hay un cambio de teoría, cuando hay una refutación. Entiendo que una revolución científica no es lo mismo, pero es lo que nos está queriendo decir Duhem. Cuando hay un cambio rotundo de teoría, de programa o de alguno de sus componentes, la parte que siempre se conserva algo. ¿Qué cosa se conserva? La parte representativa, la clasificación, la que es axiomatizable, aportando a la siguiente teoría lo más valioso. Mientras que la parte explicativa, es decir, aquella que postula entidades teóricas como el éter o el flogisto, se derrumba y deja paso a otra explicación. Esta continuidad de la tradición resulta enmascarada a los ojos del observador superficial, es decir, una especie de amateur de la filosofía de la ciencia, o una persona cualquiera que no tenga mucho conocimiento, dice Duhem, creerá que se perdió todo, que en esa refutación teórica absoluta se ha perdido, con esa parte de la explicación, con esa pérdida de las entidades teóricas, se ha perdido todo el conocimiento, y que va a volver a surgir de cero, como si fuese una revolución científica, esa idea de que los medievales no nos dieron nada. Bien, eso es una parte contundente, bastante fuerte. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, la idea de que algo se conserve podría servir para decir que Duhem es un realista. Bien, la estructura de la teoría física. Acá acumulé dos capítulos. Uno que nos habla de la cantidad y la cualidad, y otro de las cualidades primeras. No vamos a hablar mucho de eso, pero tiene una conexión con Mach, con la postura fenomenalista, con el círculo de Viena, con las cláusulas protocolarias, no del todo, porque él no es no peca de positivista, me parece. Y vamos a ver por qué. Bien. Sobre el logicismo y la matemática, ese subtítulo se lo puse yo, y corresponde al capítulo 1, apartado 1, habla de las virtudes de la matemática. Acá podríamos decir que lo que mencionó Franco sobre Newton y Berkeley, bueno, cuál es la cara que encontramos en Duhem, incluso acá podríamos decir que es una cita de Mach. Hay una ciencia en que la lógica alcanza un grado, de perfección tal que hace fácilmente evitable el error. Esta ciencia es la ciencia de los números. Esta ciencia, la ciencia de los números, debe su perfección a un lenguaje simbólico extremadamente reducido. Para que una teoría física pueda exponerse mediante un encadenamiento de cálculos, ¿qué condición requiere un atributo físico para poder ser representado por un símbolo numérico? Es decir, que acá ya estamos viendo las intenciones de Duhem. Ve en la matemática la posibilidad de utilizar lenguaje simbólico y de sistematizar elementos, reducirlos, y si la teoría es una clasificación de fenómenos, debería poder ser expresada en lenguaje simbólico y matemático. Bueno, pero ¿qué entonces de la realidad fáctica podríamos pasar a un signo vacío? ¿Cómo podríamos traducirlo para poder axiomatizar una teoría fáctica? Los fenómenos, ¿no? Bueno, acá pasamos al capítulo 2, sobre los elementos simples, y esto nos hace acordar a los enunciados básicos. Deberemos forzar hasta el límite el método de análisis y de reducción que disocia las propiedades complejas, las que los sentidos captan en primer lugar. Esto nos recuerda a Mach sobre esos elementos simples, y que las reduce a un pequeño número de propiedades elementales. Ahora bien, nosotros que no pretendemos explicar la propiedad de los cuerpos, sino solamente ofrecer una representación algebraica condensada, al considerar que una propiedad es primera y elemental, no pretendemos afirmar en absoluto que esta cualidad es por naturaleza simple e imposible de descomponer. Es decir que acá Duhem se aleja un poquito de Mach
Se acercan tanto que postula la idea de que hay elementos simples y que tenemos que empezar por ahí porque los podemos meter en la matemática, pero se aleja en tanto que lo que reconocemos como simple solo es simple porque se nos presenta como fenómeno como simple. Ahora, si alguien pudiera dar cuenta de algo mucho más simple y que se pueda descomponer, cambiaremos nuestra posición. Lo que queremos decir es que todos nuestros esfuerzos por reducir esta cualidad a otras han fracasado, que nos ha sido imposible descomponerla. Pero si alguien nos mostrase cómo descomponer un elemento que llamamos simple, cambiaremos y creeremos que hay cosas aún más simples, y bueno, las llamaremos elementos simples. Bien, en ese sentido lo que dice, una cualidad primera es una cualidad irreductible de hecho, pero no de derecho. Y son estos elementos simples los que van a ser identificables con magnitudes y signos. Bueno, ¿qué quiere decir que es una cualidad irreductible de hecho, no de derecho? Que hasta el momento, de hecho, no las pudimos reducir. Pero eso no quiere decir que siempre sea así, que estos deben ser los elementos simples, sino que de hecho, para nosotros, en este momento, esos son los elementos simples. Pero quizás eso pueda cambiar. Bien, capítulo 4. Ya estamos casi llegando al final. El experimento en física. ¿Por qué vamos a hablar del experimento en física? ¿Por qué es importante dedicarle un capítulo de este libro al experimento en física? El objetivo de cualquier teoría física, como clasificación, es la representación de las leyes experimentales. Es decir, poder contener en un enunciado reducido un montón de leyes experimentales. La ley física no es más que un resumen de una infinidad de experimentos. Es decir, que una ley experimental es un resumen de experimentos, de hechos singulares, que han sido hechos o podrían ser hechos en el futuro. Entonces, el objetivo de una teoría física es resumir leyes experimentales y el objetivo de una ley experimental es reducir hechos. Las palabras verdad y certeza no tienen en esta teoría más que un significado. Es decir, ¿qué significa verdad? La coincidencia entre las conclusiones de la teoría y las reglas establecidas por los observadores. En efecto, el experimento, bueno, entonces necesitamos entender qué es el experimento. El experimento es donde nos damos cuenta si una teoría es verdadera, es decir, si una teoría, las conclusiones de una teoría coinciden con las reglas. Bien, el experimento consta de dos partes, y acá está la tesis de la carga teórica que más tarde dirá Hanson, por ejemplo, o la idea de la carga teórica, que pasa que no está, o sea, que un poquito nos dice Popper, pasa que Popper pasa por otro lado, pero que toma luego la filosofía nueva de la ciencia, ¿no? Bien, en efecto, el experimento consta de dos partes. En primer lugar, en la observación de ciertos hechos. Eso lo puede hacer cualquiera, es una observación pura, no hay problema con eso. Pero en segundo lugar, consiste en la interpretación de los hechos observados. Es decir, que un experimento tiene dos partes. Observar y tener datos de los sentidos, eso lo puede hacer cualquiera, e incluso cuantos mejor sean nuestros ojos o nuestros aparatos perceptivos, mejor todavía. Lo puede hacer cualquiera. Pero la segunda parte del experimento es observar, es interpretar, mejor dicho. Y acá está la carga teórica, que los datos que obtenemos los interpretamos. Y para ello no basta con tener atención despierta y mirada atenta, sino que hay que conocer las teorías aceptadas. Y acá podríamos meter los principios puente o las reglas de correspondencia de Carnap. Y Klimovsky nos ha mencionado, por ejemplo, que la base empírica metodológica, la línea de la base empírica metodológica, se dibuja en función de las teorías interpretativas, de cómo interpretar los datos que se nos da a partir de la teoría. Bueno, no importa tanto eso, yo hago esas notas al pie por si les interesa. Entonces, para Duhem, el experimento tiene dos partes, observar e interpretar. Cualquier persona, si ve bien, puede seguir los movimientos de una mancha sobre una regla transparente. Imaginémonos, hay movimientos de una manchita en una regla. Ver si dirige a la derecha o a la izquierda. Es decir, en ese experimento veremos una manchita que se dirige a la izquierda o a la derecha, y en qué punto se detiene. Eso lo puede ver cualquiera. No hace falta ser un experto en la materia. Pero si no conoce la electrodinámica, no podrá realizar este experimento, no podrá medir la resistencia de una bobina. Es decir que la experiencia en sí misma con esos datos lo puede experimentar cualquiera, pero interpretarlos, entender cómo ese dato es un dato dentro de la teoría, eso no lo puede hacer cualquiera. Y ahí está la interpretación. Un experimento físico es la observación precisa de un grupo de fenómenos acompañados de la interpretación de esos fenómenos. Esta interpretación sustituye los datos concretos obtenidos que cualquiera podría obtener, esos datos sensibles, por representaciones abstractas y simbólicas que les corresponden en virtud de las teorías. Es decir, que si yo acepto la teoría, puedo reinterpretar los datos sensibles y desnudos, como si eso pudiera ser,
con datos cargados teóricamente. Esta es la tesis de la carga teórica. Y a mí me parece mucho más claro en estos términos. El resultado de las operaciones a las que se dedica un físico experimental no es de ningún modo la constatación de un grupo de hechos concretos, sino el enunciado de un juicio que relaciona entre sí ciertas nociones abstractas y simbólicas. Y esto es la traducción de lo que venimos diciendo, cuya correspondencia con los hechos realmente observados la establecen solamente las teorías. Y acá está un ejemplo. En realidad Duhem nos da todo el tiempo ejemplos, ¿sí? Pero yo no lo saqué porque si no esto sería interminable. Leemos, por ejemplo, que la fuerza electromotriz de una pila de gas aumenta tantos voltios cuando la presión aumenta tantas atmósferas. ¿Qué significa este enunciado? No podemos atribuirle ningún sentido si no recurrimos a las más diversas y elevadas teorías de la física. El que no sabe física, el enunciado de un resultado experimental semejante, que podríamos decir cuántos voltios aumentó, por ejemplo, el enunciado de un resultado semejante al que acabamos de mencionar, es para él letra muerta. No expresan un hecho único, sino una infinidad de hechos posibles, en virtud de las relaciones constantes entre distintas leyes experimentales. Entre un símbolo abstracto y un hecho concreto puede haber correspondencia, pero no puede haber igualdad total. Y esto es lo que desemboca, nota al pie para quienes quieran escribir un paper, en la teoría de, podríamos decir, a varias cosas. La teoría de la subdeterminación creo que principalmente. Avancemos. Esta disparidad entre hecho práctico realmente observado, eso que cualquiera puede observar, y el hecho teórico, es decir, interpretado, es decir, la fórmula simbólica y abstracta, a un mismo hecho teórico pueden corresponderle una infinidad de hechos prácticos diferentes. Es decir que al enunciado del dato interpretado se le corresponden muchos datos sensibles, y a un dato sensible se le pueden corresponder muchos datos interpretados teóricamente. Esa disparidad se traduce también a nuestros ojos a través de otra consecuencia. A un mismo hecho práctico puede corresponderle una infinidad de hechos teóricos lógicamente incompatibles. Es decir que, según la teoría que tengamos, el dato se interpreta como dato de forma diferente. ¿Se entendió, no? Eso que acabo de leer. Es terrible. Bien. Es hermoso. La ley física. ¿Qué es una ley? Habíamos visto en Mach que era una ley. ¿Y por qué es importante la ley, el concepto de ley? Bueno, porque es el objetivo de la ciencia, ¿no? Construir leyes para algunos, ¿no? Y cuando Popper se pregunta qué es el conocimiento en ciencias fácticas y cómo lo podemos probar y plantea el problema de la inducción, lo plantea en función del concepto de ley. Y cuando Mach nos habló bueno, que queremos construir con la ciencia, nos hablaba de leyes. Entonces, bueno, por eso vamos a hablar de leyes ahora también. Una ley física no es propiamente hablando ni verdadera ni falsa, sino aproximada. Una vez alcanzado su pleno desarrollo, enuncia en forma de proposiciones matemáticas. Esas leyes son siempre simbólicas. O sea, ya vimos por qué, ¿no? Ahora bien, un símbolo no es propiamente hablando ni verdadero ni falso, sino que está mejor o peor elegido para significar la realidad que representa. Y la representa de una forma más o menos precisa. Pero las palabras verdad o error aplicadas a un símbolo carecen de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué carece de sentido decir que una ley física es verdadera o que es errónea? Esto, para mí acá hay que trabajar, porque Duhem no lo dice de forma directa. A un hecho dado, un hecho concreto, que observamos, un espacio y tiempo dado, según el método experimental que utiliza la física, no le corresponde un único juicio simbólico, es decir, que podemos interpretarlo de muchas formas, sino una infinidad de juicios simbólicos diferentes, y el grado de indeterminación del símbolo es el grado de aproximación del experimento en cuestión. A un mismo conjunto de hechos se le pueden hacer corresponder una infinidad de formas diferentes, fórmulas diferentes, una infinidad de leyes físicas distintas. Esto es lo que significa declarar que las leyes de la física no son sino aproximaciones. ¿Qué nos dijo acá? Que a un mismo hecho puede ser explicado en el sentido, no en el sentido de explicación que vimos hasta ahora, sino que un mismo hecho puede ser, podemos decir mejor dicho, predecido o representado en términos de Duhem por muchas leyes experimentales diferentes, según la teoría que hayamos aceptado. Esto es la tesis de la subdeterminación. Es decir, que que pueden existir teorías empíricamente equivalentes, porque explican el mismo hecho,
pero lógicamente incompatibles, porque no las puedo aceptar sin contradecirme, porque entre sí, aceptarlas en conjunto, llevan a una contradicción. Y bueno, ¿por qué entonces elige un físico más una teoría que otra? ¿Qué es lo que le hace elegir si no es que una es verdadera? Bueno, elegirá una determinada fórmula o ley experimental y teoría que está detrás porque es más sencilla que las otras. Es decir, lo que hace elegir al científico una teoría más que otra no es que sea verdadera o falsa, sino que es más simple. Es decir, dado un hecho, dadas dos teorías que explican el mismo hecho, de la misma forma satisfactoria, se elige la más simple. La teoría física y el experimento. Bueno, eso de elige la más simple ya nos lo había dicho Mach. Cuando Copérnico postula lo que postula frente a la teoría de Ptolomeo, se supone que los cálculos de la teoría de Copérnico presuponían menos cantidad de entidades y principios. Es decir, que no se elegía porque una era más verdadera que otra, sino que se elegía una porque era más sencilla, era más fácil de aplicar, y tenía menos relaciones lógicas. Bien. La teoría física y experimento. Acá vamos a encontrar la tesis Duhem, podríamos llamarla Duhem-Quine, que, bueno, también todos agarran agua de acá, desde Quine, creo que Popper también lo podría haber dicho, Hempel le dedica un poquito, bueno, no importa. Un experimento de física nunca puede condenar una hipótesis aislada, sino todo un conjunto teórico. ¿Por qué? Bueno, si el fenómeno previsto, dado un fenómeno, dado una teoría, hacemos una predicción y esa predicción no se cumple, lo más natural sería decir que la teoría es falsa, porque no se cumplió lo que la teoría nos había dicho. El tema en cuestión es que la teoría viene acompañada de todo un conjunto de suposiciones. Entonces, cuando un experimento no resulta, una predicción no se da, lo que resulta refutado no es la teoría de forma aislada, sino la teoría con todo ese conjunto de presuposiciones detrás, como por ejemplo las teorías interpretativas que ayudaban a entender cómo el fenómeno se entendía como dato interpretado. Y eso hace que entendamos ahora las teorías ya no como relojes, sino como organismos. ¿Qué hacemos entonces si dado un experimento fallido no podemos refutar una teoría aislada, sino la teoría como todo un sistema? ¿Qué parte del sistema falla? Si alguien de acá no conoce la tesis que acabo de enunciar, si no la entendió, se las puedo explicar lógicamente, no hay ningún problema. Y para poder entender mejor esto, ¿alguien quiere que lo explique o terminamos con esto? Esta es la última hoja. Yo diría que sí, aunque sea 2 segunditos por las dudas. Más que nada, si no es porque a alguien de acá no le quedó claro, es por si alguien que está viendo la grabación por las dudas no lo conozca. Bien, vamos a leer entonces esto que está acá y lo voy a ejemplificar con la filosofía de la ciencia natural, el caso Semmelweis, la tengo ahí el taquito porque siempre lo explico. Bien, un físico discute una determinada ley, ¿sí? Se pone a discutir sobre si una ley es verdadera o no, una ley experimental. Pone en duda un punto de la teoría. ¿Cómo justifica sus dudas? ¿Cómo justifica que esa ley es dudosa? ¿Cómo demostrará la inexactitud de la ley? De la proposición discutida deducirá la previsión, es decir, hará una predicción de un hecho experimental y dispondrá las condiciones para hacer ese experimento, ¿no? Para mostrar que la ley no se da experimentalmente. Para interpretar los resultados de este experimento y constatar que el fenómeno previsto no se produjo, no se limita a utilizar la proposición sujeta a dudas, sino que utiliza además todo un conjunto de teorías admitidas por él sin ninguna discusión. Es decir, que a la hora de poner a prueba una hipótesis, se presuponen otras cosas, y cuando refutamos la hipótesis por algún por algún hecho que no se dio, ese hecho solo era predecido por la teoría gracias a ese conjunto de presuposiciones anteriores. Veamos, a ver dónde tengo una hoja en blanco. Acá. Bien, en el caso Semmelweis, que es el caso de un médico en el hospital de Viena que tenía que investigar por qué se producía una enfermedad que se llamaba fiebre puerperal, no lo voy a ahondar en detalles, llegó en cierto momento a una hipótesis que era que la causa de dicha fiebre era una materia que venía de cadáveres, es decir, que venía de cuerpos de cadáver. ¿Por qué? Bueno, porque un colega de él, que era Koleschka, un docente de ese hospital de medicina,
le había cortado un estudiante con un bisturí que había sido utilizado para cortar un cadáver. Entonces cortó el cadáver el estudiante, le dio en la mano al profesor, y eso hizo que muera de envenenamiento, un envenenamiento con los mismos síntomas que sufrían las mujeres que iban a parir, que morían por fiebre puerperal. Con lo cual postuló la siguiente hipótesis: la causa de la fiebre puerperal es la materia cadavérica. No sé si lo he escrito bien. Bien, ahora, de esa hipótesis planteó que esa hipótesis era verdad, si esa hipótesis era verdadera, entonces, si los estudiantes y médicos se lavan las manos con cal clorurada, entonces bajaría la mortalidad. Es decir, que para poner a prueba ese experimento, debía ser que los estudiantes y médicos se laven las manos con cal clorurada. El evento que se predice es que si hacen eso, van a morir menos personas. Ahora, hay una suposición de por medio. ¿Cuál es la suposición que está de por medio? Hay una hipótesis ahí supuesta que no estamos viendo. La relación lógica sería esta, ¿no? Una relación de implicación. Bien, la suposición que está detrás, y que va conectada con la hipótesis principal, es que la cal clorurada elimina la materia cadavérica. Y solo gracias a esa otra suposición podemos decir que si los estudiantes y médicos se lavan las manos con cal clorurada, entonces bajaría la mortalidad. En el hipotético caso de que se laven las manos con cal clorurada y no baje la mortalidad, Semmelweis podría tranquilamente haber sostenido la hipótesis de la fiebre puerperal como causada por materia pútrida, suponiendo que en realidad no era la cal clorurada lo que elimina la materia cadavérica, sino otra cosa. Es decir, que podría haber salvado la hipótesis principal cambiando lo que llamamos hipótesis auxiliar. Esto tiene la siguiente estructura. Hipótesis, conjunción, hipótesis auxiliar. Ambas cosas nos permiten predecir lo que Hempel llama implicación contrastadora, que se compone de las condiciones iniciales del experimento y del evento esperado. Decimos que entonces el evento esperado no se da, y por lo tanto la conjunción de las condiciones iniciales con el evento esperado se niega. Y como conclusión, lo que termina siendo negado no es la hipótesis de forma aislada, sino todo el cuerpo de hipótesis, que puede, en este caso, en este experimento artificial imaginario que estamos pensando, pero que se llevó a cabo, pero no con estos resultados, nos termina dando como resultado que lo que se queda negado, lógicamente, es la hipótesis junto con la hipótesis auxiliar. Es decir, que no quedaría refutada la hipótesis principal, sino todo el cuerpo. Esto quiere decir que o bien la hipótesis es falsa, o bien la hipótesis auxiliar es falsa, o bien ambas son falsas a la vez, pero no lo podemos saber. Semmelweis tranquilamente podría haber salvado su hipótesis principal cambiando la hipótesis auxiliar y diciendo que no era la cal clorurada lo que eliminaba la materia pútrida, sino, yo qué sé, el bicarbonato de sodio. En ese sentido, ese cambio de hipótesis auxiliar podía salvar la principal y explicar por qué los datos experimentales no habían dado como esperaban. ¿Quedó más claro? ¿Ahora sí? Bien. Avanzamos entonces y ahora retomamos. Ahora ya no vamos a pensar entonces las teorías como relojes, sino que tenemos que pensar las teorías como organismos vivos. Y al científico no tenemos que pensarlo como un relojero, sino como un médico. Leamos. Y esto es lo último que voy a decir. En resumen, el físico no puede someter a control de la experiencia una hipótesis aislada, sino todo un conjunto de hipótesis. Cuando la experiencia no concuerda con sus previsiones, con sus predicciones, le indica que al menos una de las hipótesis que constituyen este conjunto es inaceptable y ha de ser modificada. Pero no le indica cuál es la que debe ser cambiada. No le dice qué de todo ese cuerpo teórico habría que cambiar. El físico deberá adivinar, a través del efecto producido sobre todo el sistema, cuál es el órgano que necesita ser corregido o modificado, sin que le sea posible aislar ese órgano y examinarlo aparte. El relojero al que se le entrega un reloj, bueno, no lo puse, pero dice que puede sacar partes sin matar al reloj, pero el médico no puede hacer eso.
El médico al que se le presenta un enfermo no puede diseccionarlo para establecer su diagnóstico, sino que ha de adivinar el lugar y la causa del mal examinado, examinando las alteraciones que afectan a todo el cuerpo. Es a este y no a aquel a que se aparece el físico encargado de reajustar una teoría defectuosa. Bien, este fue la exposición de Duhem, espero no haberlos aburrido. Bueno, muchísimas gracias, Juanma. Creo que lo mejor sería, teniendo en cuenta la hora y demás, discutir un par de cositas de lo digamos, de la propuesta de Duhem, en vez de entrar directamente en Poincaré y en todo caso dejarlo para el que viene. Y para poder hacer eso, voy a aprovechar y me voy a tomar un ratito, porque Nelly me acaba de pasar justamente cuáles son todas las críticas de Duhem al instrumentalismo, como para contraponer con la lectura que habías compartido. Que las críticas aparecen también recuperadas por Silos. Igual yo nunca dije que es instrumentalista No, 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 realista. no. Pero, digamos, como para poder contraponer ambas lecturas, porque es cierto que los pasajes que tomaste se suelen orientar más para ese lado. Se Es puede que es el libro. conciliar. Sí. Se pueden conciliar, o sea, es súper conciliable, de hecho. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, que nos ponen en jaque. Por ejemplo, en una Están parte de... en otros trabajos. Claro, pero inclusive dentro de este trabajo, en una de las citas que habías compartido, Duhem dice que verdad es básicamente adecuación empírica, y en el otro pasaje dice que las hipótesis no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Entonces se supone que está Recordemos, fluctuando su concepto de verdad dentro del mismo texto. pasa que hay un problema. Recordemos primero que lo dice respecto de la teoría física. Respecto a la teoría acústica, sí acepta que sean explicaciones. Por otro lado, respecto a la teoría física, sí dice eso respecto a las leyes experimentales, o la teoría física como clasificación de la cual se desprenden las leyes experimentales, son verdaderas cuando hay adecuación empírica. Pero a la vez, cuando tira la teoría de la subdeterminación, de que a un hecho se le pueden adecuar muchos hechos, eso no significa que no pueda ser tarquianamente verdadera, sino que en todo caso no lo podemos saber. Claro, Entonces, el tema es que no vale, o sea, en ese contexto no vale la misma definición de verdad, porque si hay adecuación empírica, digamos, debería decirse simplemente que es verdadera la teoría. Y fin. sí, sí, pero no No, es por eso, o verdadera sea, el como concepto de explicación, Duhem varía, sino como fluctúa. clasificación. Sí, sí, sí. Ese No, es el primer capítulo. La teoría física no puede pensarse como explicación, sino como clasificación. Y como clasificación decimos que es verdadera cuando pasa esto. Luego, en los capítulos siguientes, tenemos que recordar eso. sí, sí, por supuesto, Bien, pero ahora te bueno, escucho, a ver. de todas maneras, aún considerando todo esto, porque yo estoy de acuerdo con tu lectura, de hecho ya conocía tu lectura, entonces yo estoy de acuerdo con tu lectura, pero así todo no es el mismo concepto de verdad que se mantiene todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y es algo importante para poder decidir si alguien es realista, instrumentalista o lo que fuere, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, interesante, digamos, recapitular las críticas de Duhem al instrumentalismo, que Nelly me acaba de pasar muy amablemente de forma compacta y con citas. Bien, primero, el instrumentalismo choca con las intuiciones prefilosóficas de los científicos, y el argumento dice así: si un físico sugiere el consejo de un instrumentalista, siguiere el consejo de un instrumentalista, debería reconocer que todas sus aspiraciones más poderosas y profundas han quedado frustradas por los desesperados resultados de su análisis. No puede decidirse a concebir la teoría física simplemente como un conjunto de procedimientos prácticos y un estante lleno de herramientas. Él no puede creer que meramente clasifica la información acumulada por la ciencia empírica sin transformar de alguna manera la naturaleza de esos hechos o sin imprimir en ellos un carácter que el experimento solo no habría grabado en él. Si en la teoría física solo hubiese lo que su propia crítica le hizo descubrir en ella, dejaría de dedicar su tiempo y esfuerzos a un trabajo de una importancia tan escasa. Esto aparece en la teoría física, su objeto y su estructura. Segunda crítica, que es que el instrumentalismo no logra dar cuenta de por qué la ciencia hace predicciones novedosas a través de una inferencia de la mejor explicación. Primera cita que permite sostener esta crítica es que si la teoría es un sistema puramente artificial que no insinúa ningún reflejo de las relaciones reales entre las realidades invisibles, sería antinatural esperar que esta clarividencia de las teorías científicas
Perdón, sería antinatural esperar esta clarividencia de las teorías científicas. Sería una maravillosa proeza de azar. Perdón, lo estoy leyendo muy chiquitito, por eso y necesitaría ponerme los lentes. Bien. Si no, Siguiente, compartilo. sí, tal vez es un poco más fácil hacer Lo, eso. lo difícil es que Duhem muchas veces argumenta como si fuera su propio opositor. Entonces, capaz que uno cita a Duhem y termina siendo Duhem pensando como su opositor. Gente, estoy fuera de casa y me olvidé mi cargador. Bueno, Franco, un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, ¿lo A ver leo o si... Nacho lo puedes leer ahora? Sí, sí, sí. Sí, ahora me aparece un poco más grande, de hecho. Porque estoy haciendo zoom en una parte de la pantalla. Ahí está. Bien. Si el segunda cita para plantear esta crítica contra el instrumentalismo, dice que si el teórico desea demostrar que el principio que ha adoptado es verdaderamente un principio de la clasificación natural de los movimientos celestes, debe demostrar que las perturbaciones observadas están de acuerdo con las que habían sido calculadas de antemano. Él tiene que mostrar cómo, a partir de la trayectoria de Urano, él puede deducir la existencia y posición de un nuevo planeta y al final encontrar a Neptuno en una dirección asignada de su telescopio. O sea, si el instrumentalismo fuese una posición adecuada, entonces, ¿por qué podemos hacer predicciones novedosas en la ciencia? Bien, y la última crítica contra el instrumentalismo es que la búsqueda de unificación va en contra de una concepción instrumentalista de la ciencia. Y la cita es un poquito más breve. Dice, si la ciencia apunta a una clasificación natural, entonces la unificación es lo más natural a buscar. Aunque cada teoría pueda salvar algunos fenómenos, una clasificación natural no puede ser una colección incoherente de teorías incompatibles. Bueno, ojo ahí, porque eso lo dice en física y en lo que la obra que acabamos de ver de Einstein and Structure of Physical Theory, y lo Sí, dice acá la cita es poniéndose en de física y metafísica, pero sí, 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 también lo pero lo plantean. dice, y lo dice en la posición de alguien que creería que podemos dar con clasificaciones naturales. Incluso argumenta por qué. ¿Qué cosas hacen que alguien crea que algo es una clasificación natural, pero a pesar de eso, ¿por qué no debemos pensar eso? Con lo Claro, cual puede igualmente, argumentar. no, Sí. no, es contestable, pero el tema es que en este contexto lo plantea más por una cuestión de cuál sería el objetivo de la ciencia, o sea, que es algo distinto a simplemente el supuesto de que estamos haciendo clasificaciones naturales. Es decir, Claro, es bueno, como la diferencia entre el instinto realista en Hume y la posición racionalista escéptica en Hume. Claro, o uno, sea, una para poder posible sobrevivir, la forma de ciencia tiene que escapar. ser realista. Sí. Claro, una posible forma de escapar este argumento sería agarrar y ponerse en una posición fanfrasiana, decir, bueno, el objetivo de la ciencia no es ni buscar una clasificación natural, ni mucho menos. El objetivo de la No, ciencia no, pero solamente es la adecuación empírica y se puede evitar este argumento, pero lo interesante es que el Duhem mismo no lo hace. Duhem no no, piensa sí que el lo objetivo hace. de la ciencia es ese. Pero, a ver, él mismo debate contra eso que acabas de leer. O sea, quizás alguna vez lo dijo, pero en una obra posterior, él mismo encuentra argumentos para ir en contra. Entonces, Digamos que o sea, es pendular y hay fragmentos que abonan una u otra interpretación. No por nada la interpretación de Silos, me dijeron una vez, como es griego, que se pronuncia Ah, claro. Silos, Silos no opta ni por el instrumentalismo ni por el realismo. Yo no coincido con la interpretación de Silos, pero él dice al final, bueno, podría encuadrar dentro del ficcionalismo. Eli, ¿me estás incentivando a escribir algo para atacar a todo el mundo? Me Sí, parece fantástico, además esa era la idea, Juan Manuel. Bueno, voy a escribir entonces, pero bueno, es una de esas cosas que se alejan de mi tesis doctoral y va a ser la siguiente cosa que voy a escribir porque es un desafío ya. Voy a buscar la lapicera. algo importante, que eso podría volver a reconectar lo de Juanma o sea, con su proyecto de tesis doctoral, es que en realidad una buena parte de la lectura antiduhemiana como un simple instrumentalista aparece en Popper. Entonces, Pero mi eh, tesis es sobre Darwin. sí, bueno, pero igualmente, de alguna manera se puede usar, siempre se puede usar.
Pero bueno, de todas maneras, Claro, nada. pero fíjate que justamente Popper ubica como instrumentalismo tanto a Duen como a Poincaré. Y creo que en ambos casos eso es una sobresimplificación. Y a Mach también, pero después agarra y toma todos los argumentos de Mach y Duhem y los hace propios, incluso sus argumentos realistas. Es más, para mí, Duhem es un realista estructural. Listo, ya está. Yo creo que se puede argumentar por ahí. Ahora, respecto a las entidades, ya vimos qué posición tiene las entidades teóricas. Sí, sí. En realidad, o sea, esto puede ser que haya... yo no sé si tiene tantos elementos pendulares, para mí hay una propuesta más coherente de fondo, pero no se puede decir simplemente que sea un instrumentalismo, y a partir de los elementos que expuso Juanma, obviamente no se hace una lectura tan simple de ese elemento, si bien de esos elementos, digamos, que permiten abonar una lectura simplemente instrumentalista. Pero es cierto que también es bastante sensible a un montón de cuestiones que suelen ser afines al instrumentalismo. ¿Pasás Por lo esas menos las tiene en citas, cuenta, Nacho? no las toma como algo despreciable, digamos. Las tiene en cuenta y las incorpora dentro de su propia propuesta. ¿Me pasás esas citas? Sí, Así sí, tengo. ahora te reenvío. Bien, yo creo que para este grupo, para estos encuentros, sería útil que veamos, que digamos, hagamos una especie de resumen de qué cosas van a aparecer en el Círculo de Viena. La teoría como clasificación, la idea de buscar elementos simples para comenzar la axiomatización o el armado de una teoría, como, bueno, con datos, podríamos decir, empíricos. Eh, ¿qué más podríamos mencionar? A ver, a ver, en líneas generales, cosas que van a aparecer. Esta pretensión de intentar plantear las mejores formas de unificar la ciencia es algo esencial para la propuesta del Círculo de Viena. Que eso aparece bastante. Más. Sí, aparece más, también aparece en Duhem. La cuestión de la simplicidad, no sé, depende de quién tomemos del Círculo de Viena, va a aparecer un poquito más... se va a insistir un poquito más en este elemento o no, pero quienes especialmente se concentran en recuperar cuestiones de Poincaré y Duhem se van a concentrar entonces en la cuestión de la simplicidad como criterio de elección. También, para los dos, digamos, la Sí, cuestión de pero la economía más del como pensamiento. está mucho más enfatizada la cuestión de cómo damos cuenta de la adecuación empírica de las teorías, entonces no hay tanto énfasis, sí, por supuesto aparece, No, pero digamos, en todas hay un capítulo dedicado a la simplificación y de por por qué se eso, pero elige la teoría 9 de a la Copérnico. adecuación empírica, por eso. Digo, Mm. tanto énfasis aparece, pero no. O sea, dice por qué elegimos que la economía del pensamiento no se reduce a elegir teorías que no sean contradictorias con la realidad o contradictorias consigo mismas, sino que la economía del pensamiento también presupone la búsqueda de teorías más simples, porque a la hora de pensar son más fáciles. Sí, sí, pero bueno, de todas maneras, la mayoría de los pasajes de la economía del pensamiento van por el lado de la unificación, más que de la simplicidad. O sea, si hay que elegir entre los dos, se prefiere unificación a simplicidad. Yo porque En le dedico un esos, capítulo a eso. sí, ya sé, pero bueno, yo tengo la lectura de que en realidad los otros 9 van para el lado contrario. Se lo Bueno, tiene en cuenta, se tiene en cuenta la simplicidad, pero como una parte. Como una parte de un todo en el que lo más importante es tratar de unificar. Pero bueno, son dos cuestiones que van a estar, digamos, en juego en la propuesta de cualquier integrante del Círculo de Viena. O sea, cómo damos cuenta de la unificación de las ciencias, que para mí, yo tengo la teoría de que es a lo que más le prestan atención, pero también la cuestión de la simplicidad, por supuesto. Son cuestiones por lo menos que nos tienen que resonar para poder ir viendo qué peso tienen en cada uno de los autores que vamos viendo. La cuestión de cómo damos cuenta de la adecuación empírica, eso también. Y también hay algo importante que es cómo podemos articular, o sea, qué sentido tiene articular las teorías en general y en particular las teorías físicas a partir de elementos que permitan generalizar, que permitan matematizar. ¿Por qué es importante esto? Porque uno se podría preguntar, bueno, la imagen que tenemos comúnmente del Círculo de Viena es un montón de gente obsesionada simplemente con dar cuenta de las observaciones, ¿no?
Y una pregunta frecuente que surge es, bueno, ¿y entonces por qué armamos teorías que tienen aparatos matemáticos súper complejos y abstractos para poder intentar unificar todo esto? ¿No nos alcanza simplemente con leyes experimentales? Y bueno, la postura común va a ser que no nos alcanza simplemente con eso, y acá aparecen argumentos. De hecho, en Duhem aparecen argumentos de qué lugar tiene la física matemática. Una teoría física, en tanto teórica, tiene que tener lugar para la matemática, y eso había aparecido en una de las secciones que estuvo desarrollando Juanma hoy. Lo mismo va a aparecer en Poincaré, ¿sí? O sea, va a decir que no alcanza con hacer física experimental. Entonces, esta imagen que tenemos de que son un montón de gente, las personas en el Círculo de Viena y sus antecesores, que son un montón de gente simplemente obsesionada con la observación, es matizable, y tenemos que decir cómo se articula todo el resto de la ciencia en base a cosas que no son simplemente observar. Si bien la observación va a tener un peso enorme y obviamente va a tener un lugar de vigencia indiscutible, ¿no? Bueno, también se encuentran propuestas para la eliminación de la metafísica, digamos, ambos, tanto Mach como Duhem, podemos encontrar un intento por eliminar la metafísica, en Duhem como eliminar la pretensión de explicar y de presuponer entidades teóricas para decir qué es lo que existe detrás del fenómeno, y en Mach aparecía también diciendo que eran quimeras que formábamos cuando nuestro entendimiento iba más allá de los fenómenos, para poder entender cosas. Bueno, no, ojo, no vayas más allá, no hagas filosofía, era una cosa así, ¿no? Yo soy sabio, no filósofo, el noumeno me está prohibido, decía alguna cosa así. Bueno. Claro. Y que las discusiones de todos esos filósofos les resultaban muy ajenas, un poco interesantes. Pero bueno, ahí ya tienen algunos ejes, digamos, por los que va a haber reflexiones bastante seguido, digamos, ¿no? La cuestión, obviamente, bueno, en ciencia hacemos algo más que observar, pero no hacemos metafísica. Entonces, ¿cómo hacemos para argumentar eso? Que era recién lo que decía Juanma, ¿no? Son preguntas que obviamente van a ser bastante comunes de acá en adelante. A mí lo que me hace ruido fue sí. la duplicación, decir que la teoría puede ser una clasificación o una explicación, y luego más adelante que diga que una teoría tiene dos partes, una parte explicativa y una parte representativa o clasificatoria. Es decir, o la teoría es una cosa o la teoría es otra, o la teoría es las dos cosas a la vez. Eso es lo que vi en Duhem. Me hace ruido eso, y me hace preguntarme si es posible entonces que una teoría no termine siendo también una explicación. En todo caso, tendríamos que poder abandonar la pretensión de que la explicación sea lo más importante y elegir la teoría solo para clasificar, pero aceptar que termina explicando parasitariamente, pero lo hace. Y ahí tenés en parte la lectura realista. Juanma. Claro, pero además es muy popperiano, o mejor dicho, Popper es muy duhemiano. Totalmente, Popper es un ladrón, yo lo admiraba. Sí. No niega que la teoría sea un instrumento, pero es algo más. Y ahí tenés y de hecho, el sentimiento realista de Duhem. Y Te voy a convencer, Juanma. No creo que pase eso. Bueno, y de hecho, Poincaré va a tomar exactamente eso y lo va a hacer una clasificación interna de los tipos de hipótesis que hay. Porque de teorías no solamente tienen las hipótesis que nos permiten hacer observaciones, sino también las hipótesis indiferentes, que serían las hipótesis explicativas, pero no, que no están sujetas a lo que es determinable por observación. Y ahí aparece como la parte explicativa. Un dato Duhem-Poincaré, que menciona Duhem criticando a Poincaré y citándolo, diciendo que para Poincaré el lenguaje científico sobre los datos, sobre los hechos singulares, sobre los fenómenos, o sobre los datos experimentales, datos enunciados singulares, para Poincaré, según Duhem, son como, se pueden traducir a diferentes lenguajes, no hay ningún problema. Es decir, que cualquiera podría entender el dato de un experimento. Y vimos que para Duhem, el dato está cargado de interpretación en los experimentos físicos. Esa va a ser una diferencia, yo no sé si vos la vas a trabajar. Sí, obviamente voy a trabajar la perspectiva que le resulta criticable, o sea,
a Duem, o sea que sí, lo vamos a ver. Vamos a encarar la vez que viene y vamos a ver cómo se contraponen o se complementan. Bien, Pero vamos sí, a sí, sí, aprender tal cual. entonces. Bien, gente, ¿alguna consulta, duda, intervención, lo que fuere, lo que quieran plantear? Es el momento adecuado. Por un momento encima se me frizó la imagen. Nos encontramos la vez que viene hablando de Poincaré. Dale, está bien. Bien, por las dudas, ya simplemente como aviso, y lo dejo también así queda en el video, ya tienen lo que es material para poder profundizar en Duem. Si necesitan más, nos avisan, pero ya lo habíamos pasado con lo del encuentro de la vez pasada, ¿sí? Así que lo tienen ahí a disposición. Y bueno, también tienen la presentación, el PowerPoint que hizo Juanma lo tienen también ahí subido al Classroom, ¿sí? Entonces, por el momento, eso. No sé si hay algo más que tengamos que mencionar para la vez que viene. Creo que no. No, por ahora no. Bueno, cualquier cosa entonces, si no hay ninguna cuestión más, por las dudas igual nos quedamos un cachito después de cortar la grabación. Pueden ir en paz y nos encontramos la vez que viene para poder trabajar un poquito sobre Poincaré, que es el último, digamos, antecesor que vamos a trabajar antes de entrar con el Círculo de Viena, ¿sí? Así que bueno, eso. Les mandamos un beso muy grande y que tengan lindo fin de semana.